y ahora estamos con los tipos de estilo moderno, que va a cambiar el eje de la atención, va a ser totalmente vertical, cuando los otros eran inclinados porque estaban basados en caligrafía. Todo el que ha hecho caligrafía sabe que el lápiz o lo que tengas tiene que ir en un ángulo, y por eso ese ángulo nos da estas inclinaciones. Mientras que esto ya es totalmente ingenieril. Ya la tipografía basada en la caligrafía se acabó. Entonces, vamos a comenzar con Simón Fournier el Joven, que fue el último de los tipógrafos que hizo tipos rococó, de hecho el más importante, pero el primero que utilizó elementos de tipos modernos. Entonces, Simón Fournier también comenzó con un sistema de medición, ¿no? Aquí está la escala fija de 144 puntos tipográficos, pero tuvo muchos cambios. Y aquí tenemos las famosas tipos rococó, lleno de garigoles, como buen rococó, pero sus tipos itálicos fueron muy utilizados por todo el mundo. Entonces se fijan cómo tenemos estos tipos que son más angostos, pero las terminaciones son más finas, y son más finas porque el papel ya era mejor. Y entonces tenemos los trazos la diferencia entre los trazos gruesos y delgados es muy perceptible, ¿no? Lo delgado se ve delgado y lo grueso se ve grueso. Y esto es el inicio de los tipos de estilo moderno, y bueno, claro, y el final de los rococós. Fue el primero que hizo un manual tipográfico que sacó en 2 partes en 2 años diferentes, y ponía cosas como, por ejemplo, para sacar tipografías de estos tamaños, había que aprender a usar los moldes de otro tamaño, porque luego las iban haciendo más chicas y el molde en sí no correspondía al tamaño que decía. Fíjense qué chistoso, ¿no? Esto era como una fe de ratas. Perdón, para sacar este tamaño que tenemos del lado izquierdo, tenemos que usar estos moldes, pero estos moldes no es cierto que salgan los tipos de este tamaño, sino más chicos, para que vean que el sistema de medición estaba en pañales. Entonces, aquí tenemos el sistema Fournier para medir tipografía, fue el primero que se utilizó. De ahí lo tomaron Firmin Didot, que fue el que se quedó, y entonces un pie estaba dividido en 12 pulgadas, pero fíjense cómo en centímetros es diferente. Entonces, el Fournier 72.1 pulgadas son 25.2 milímetros, y el otro es 32.49 milímetros. Entonces, y tenemos el sistema angloamericano que hicieron los gringos en 1886, y entonces el sistema es diferente del europeo, que a final de cuentas se quedó, no se quedó el de Fournier, pero fue el primero que hizo todo el estudio para sacarlo. Entonces, los cíceros y los didots, que serían como los puntos y las picas, son más grandes en el sistema europeo que en el sistema angloamericano, que es el que se usa en México. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las máquinas de tipografía, ¿no? Los linotipos que llegaron, eran americanos, ingleses algunas veces, pero todo lo que tuvo que ver con la tipografía tuvo que ver más con los americanos que con los europeos. Entonces, ese es el sistema. Y entonces comenzamos con las familias tipográficas de estilo moderno, y bueno, vemos que los patines filiformes de la Romana del Rey, los tipos de Baskerville, que eran más finos, y la condensación de las formas en los tipos. El principal, los franceses dirían que no, pero bueno, el principal tipógrafo de los tipos de estilo moderno fue Jean-Baptiste Baudot.
Giambattista Bodoni fue el tipógrafo de los reyes. Se trabajó con el duque de Parma, con el rey de Sicilia, con los franceses, con todo el mundo. Ahí tenemos a Bodoni, muy elegante. Y entonces aquí podemos ver cómo las letras tienen una forma mucho más ingenieril, ¿no? Los trazos delgados van a quedar arriba y abajo, y eso, pues, ay, perdón, ya no es caligráfico. Los patines van a ser filiformes, que son esta rayita, que ya no son aquellos patines gruesos que veníamos colgando desde el siglo XVI, y todos los trazos, los ángulos son mucho más finos. Bodoni también hizo un manual tipográfico. Aquí tenemos la portada, ¿no? En Parma y parte de las letras. De aquí se nota la gran diferencia entre los trazos gruesos y los delgados y los patines filiformes. Lo que hacía que era una letra fina, elegante, pero sobre todo tenía mucho espacio entre una línea y otra. Los ascendentes y los descendentes eran muy largos y dejaban mucho espacio. Y eso hacía que los tipos se vieran mucho más claros. Los textos, la mancha del texto es mucho más clara que cualquier otra que hayamos visto hasta ahora, que era mucho más densa y más oscura. Aquí tenemos la epitalamia, ¿no? Y bueno, una inscripción en letras hebreas. Y bueno, los tipos de Bodoni aparecen más matemáticos y geométricos. Los patines forman ángulos rectos con los fustes. Los rasgos delgados fueron del mismo peso que los patines, por eso son tan delgados, ¿no? Los delgados es igual que los patines. La estandarización de las formas marcó el fin de la caligrafía y la escritura como fuente de inspiración para el diseño tipográfico. La altura de las X es pequeña, pero los ascendentes y los descendentes son muy largos, como podemos ver aquí. Entonces, de una línea a la siguiente quedaba espacio. Y si a eso le agregaban un poco de espacio, quedaba todavía más espacio, y por eso los textos quedaban muy limpios. El otro tipógrafo que diseñó tipos de estilo antiguo fue Firmin Didot, que venía de una anécdota, perdón, de Bodoni. Bodoni trabajó toda su vida diseñando los tipos de estilo moderno, y cuando se murió en su natal Saluzzo, le hicieron una gran estatua con tipos de estilo antiguo. Pobre. Entonces, la familia Didot era el abuelo, el hijo y el nieto, ¿no? Y entonces Firmin Didot fue el que llevó los tipos modernos a su máxima expresión de diferenciar los gruesos y los delgados. Si los tipos de Bodoni nos parecían exagerados, la diferencia entre los gruesos y los delgados, los de Firmin Didot les dicen quítate que hay dos. Porque vean, los delgados se ven hasta difíciles, ¿no? De ver aquí. Entonces, tenemos que los delgados son muy delgados, lo que significa que los patines van a ser muy delgados, y los tipos se hacen ver como más etéreos, como que están volando. También tienen la altura de las X pequeña y ascendentes y descendentes largos, y por eso también se ven separados. Aquí tenemos de la fundidora de Firmin Didot, plecas, algunos tipos, ¿no? Muy del siglo XIX, todas estas plecas y estos adornos. Y tenemos, arriba tenemos las tipografías de Bodoni y abajo las de Didot, para que vean que son mucho más exageradas en los trazos gruesos y delgados.
que cuando las vemos separadas no nos damos mucha cuenta, pero al verlas así juntas, dice uno, órale, ¿no? Y esto nunca hubiera sido posible sin el papel de Baskerville. Uh-huh. Y entonces, claro, aquí nos damos cuenta cómo estos son los tipos neoclásicos. Los edificios neoclásicos son así, ¿no? Los detalles del estilo son muy sobrios, lisos. Uh-huh. O sea que estamos ante la tipografía neoclásica. Y bueno, y entonces hemos visto hasta ahora estas 4 familias tipográficas que hoy hemos visto los tipos de estilo moderno. Entonces tenemos las antiguas, las de transición y las modernas, y vean la diferencia. Por ejemplo, la diferencia entre los trazos gruesos y delgados, totalmente diferente de Garamond a Bodón. Y claro, y Baskerville fue lo que sirvió de entrada para los tipos de estilo moderno.